Ya, bien. Miren, ¿qué pensamos cuando hablamos de esto, de permanecer firmes? Pensamos que quizá en un soldado ahí, firme, que no te mueva nadie, que nadie te empuje, que nadie te saque de acá. ¿Dónde estás parado? ¿Estás parado en algo sólido, en algo que no se mueve? Es difícil, por ejemplo, no podría quizá mostrar lo mismo si estuviera arriba de algo, de una pelota, por ejemplo. Sería diferente. En este caso, cuando yo busqué estas imágenes de permanecer firme, me encontré con algo así, claro, como eso, una estructura firme que no, si tiembla no se va a ver tan afectada. Pero fíjense que también me encontré con algo parecido a esto. Imagen de firmeza y me aparece eso. ¿En serio? Entonces, claro, uno puede ver que la base, donde está construido eso, ya se puede considerar algo sólido, algo que está estable, donde está todo eso. Se ve bien, no se cae, pero ¿cuánto aguanta? ¿Cuánto viento podría aguantar eso? Quizás si uno la toca, probablemente se caiga todo, se desmorone. A pesar de que la base es buena, el contacto que tiene cada piedra que está abajo con la de arriba no es total, no es tan grande como quizás pudiera ser con otra estructura. La firmeza, acá, por ejemplo, si cambiamos a otra imagen acá, en esta, mira, algo hay diferente ahí, no sé si lo notan. Obviamente, apilé una estructura con otra. Y acá se ve que cada una de las pastillas que están ahí está en un contacto total con la de abajo. Y se construye sobre el mismo material. No es un material diferente el que está ahí. La firmeza de esto es notable. La persona que está arriba está firme. No hay áreas de la pieza de arriba que no esté en contacto con la pieza de abajo. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque en nuestra práctica de lo que es la vida, cómo estamos nosotros llevando a cabo la vida, tendemos a tener áreas de nuestra vida que están más en contacto con nuestros fundamentos, con nuestra base, que otras. Ahora, si definimos, por ejemplo, este fundamento, la pieza que está más abajito de todas, como el Evangelio, la pregunta es, ¿qué tanto estás integrando el Evangelio a todas las áreas de tu vida? ¿Qué papel toma el Evangelio en tu vida cotidiana, en tu vida familiar, en tu vida deportiva, en tu vida académica, en tus amistades, etcétera? Quizás permanecemos firmes en el Evangelio cuando se trata de hablar de la vida en la iglesia. Decimos, hoy día es domingo, es el día del Señor, por tanto me preparo en oración antes de llegar acá, porque sé que no es cualquier cosa, y bla, 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 seguimos con todo eso. Y está bien, tiene que ser así. Pero quizá hay momentos en que nosotros somos como el niñito que está firme de la mano de papá, y de pronto, para algunas cosas, nos soltamos. Entonces llega, por ejemplo, la firmeza de mi hijo cuando vamos paseando, cuando vamos camino al parque y tenemos que cruzar la calle, es diferente de la firmeza que él tiene cuando ve a otros niños jugando en los juegos y me suelta la mano y sale corriendo. Y en esa área, ese contacto conmigo ya se perdió. Ya quizás no estoy tan presente como estaba antes, sujeto de la mano de él. Miren, quiero que en base a esto, lo que es permanecer firme, nos quedamos con esa idea, ¿ya? Permanecer firme, la firmeza en el Evangelio, la base, la primera base que está acá, el Evangelio, vamos a ver qué es eso, por supuesto. Pero vamos a ir a la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. No sé si está en Romanos, capítulo después. Si llegaste a segunda de Corintios, te pasaste. Primera a los Corintios, primera capítulo 15. Quiero que leamos los primeros 4 versículos. Si te demoraste mucho, acá te ayudo igual con la pantalla. Y dice así, esta es Reina Valera 60. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis, me hubiera gustado usar otra versión porque está en españolísima, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Hostia. Bien, porque primeramente os he enseñado
lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Oramos? ¿Les parece? Gracias, Padre, por que podemos abrir tu palabra, podemos leerla, tener el privilegio ahora de escuchar tu voz, y rogamos, Señor, que podamos entenderla, que podamos aplicarla, que podamos hacerla parte de nosotros, que usted, Señor, pueda transformar nuestras vidas a través de esto, Señor. Queremos permanecer más y más firmes a ti, nuestro Señor y nuestro Salvador, nuestra roca, que es fiel, que no se mueve, en quien podemos confiar, Señor, y a quien podemos sujetarnos. Oramos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Miren, comienza el texto diciendo esto. Además, os declaro. Vamos a la pizarra, ¿ya? Cuando dice ahí, os declaro, está diciendo esto que diré. Y lo que viene ahora es la idea central. Esto que viene es importantísimo. Por favor, pongan mucha atención. Ahora, ¿cuál es la idea acá? El evangelio que les he predicado. A eso va. Os declaro a ustedes el evangelio. Ahí va. Es tema central, fundamento, base, elemental. Lo vamos a definir, les dije. Y además, todo esto cuando dice... En la Reina Valera dice, además, os declaro, ese además está diciendo, después de que leíste el capítulo 14 de Primera a los Corintios, te declaro lo que viene ahora, que es el Evangelio, ya que leíste el capítulo 14. Entonces, asumiendo en este caso, que sé que no es así, pero vamos a ver un poquito de lo que dice el capítulo 14 a modo de resumen, que toca un tema muy importante que son los dones espirituales, también polémico podría ser, no debiese, pero podría ser, que el propósito es relacionar todo esto, servir al Señor con amor a los hermanos. Se habla, por ejemplo, del valor del don de lenguas, se habla del valor de las profecías, y que todo esto tenía que ser buscar la edificación, nuevamente como esa estructura que va creciendo, así, edificar a la iglesia, considerando que por naturaleza y por definición, la iglesia tiene el deseo de crecer. O sea, una iglesia que no desea edificarse y crecer más, algo está fallando ahí. Entonces acá Pablo, en el capítulo 14, comienza a hacer un énfasis por ahí en los versículos 10 en adelante, sobre lo que es el don de profecía. Dice, ojo con el don de profecía, porque esto es importantísimo. La enseñanza de la palabra de Dios, no solamente el tema de decir cosas del futuro, no, es el tema de la palabra, qué tan firme te mantienes enseñando la palabra y qué tan firme te mantienes entendiendo lo que dice esto. Y incluso Pablo dice, yo prefiero que me hable 5 palabras, pero que las entienda, a que me hable 10.000 palabras y no te entienda nada. Por favor, no me hables tanto. En otras lenguas simplemente, prefiero que me enseñes claramente lo que dice la palabra de Dios. Evitemos confusión. Evita confusión, porque eso no construye. Si no, pregúntale a los que construyeron la Torre de Babel, que están confundidos, no le ayudó mucho, sino que busca convicción y tener claridad en hacia dónde vamos. Busca la edificación. Si vas al versículo 26, por ejemplo, te va a hablar de eso, donde al final dice, hágase todo para edificación. Entonces, todo eso, lo que es la profecía, enseñar la palabra, tenía que hacerse de una forma ordenada, buscando la unidad de la iglesia a través del orden en que se enseña, incluyendo, por ejemplo, el rol de la mujer. Y ojo con el tema también del orgullo. ¿Para qué estás enseñando la palabra? ¿Para qué quieres vivir más cerca del Señor? ¿Estás enseñando quizás lo que dice la Biblia para aparentar santidad? ¿O estás enseñando para anunciar superioridad? Ojo, que yo soy líder y tú no. O para marcar una diferencia entre predicador, hay una barrera que nos separa. Hay un púlpito que dice que yo soy el que enseña, tú eres el enseñado. ¿Para eso estás enseñando? ¿Para marcar esa cosa de yo estoy más arriba que tú? No tiene que ser eso. Entonces el capítulo 14 nos está diciendo, bueno, ustedes antes de, a los corintios, ustedes antes de que estén sacándose los ojos por sus temas que predican,
Antes de eso, hagamos una pausa y veamos lo que dice el capítulo 15. Entonces dice, además de todo esto, yo les prediqué el Evangelio. Mi mensaje no era tremendamente útil, que puede, tanto quizás como lo que podría ser para ellos el entender lo que eran los dones, eso quizás les interesaba mucho más, pero el mensaje con el que iba era este que decía, tengo un Dios que es la máxima autoridad para toda la humanidad, de los que creen, de los que no creen. Hay una humanidad que está separada de Dios por el tema del pecado, y la única forma de liberarse de esta condena es la persona de Cristo. La persona de Cristo y este crucificado. Y ahora en el capítulo 15 te dice, no solamente Cristo crucificado, sino que también este estuvo sepultado 3 días y al tercer día resucitó. De hecho, si quiere ponerle un título al capítulo 15 de Primera de Corintios, es el capítulo que habla de la resurrección. Y ojo también acá que les dice a ellos, hermanos, vuelvo al versículo 1, además os declaro hermanos. Así que esto va dirigido a los cristianos, va dirigido a los creyentes, a los hijos de Dios. La pregunta es, ¿qué caracteriza a los creyentes que no caracteriza a los del mundo? Y pueden haber similitudes, pero hay algo que nunca va a tener el mundo, que sí van a tener los hijos de Dios, que es el Evangelio, básicamente la base en donde están parados. Ellos lo recibieron, ellos permanecen firmes en el Evangelio, con firmeza. Entonces Pablo les dice, mira, este Evangelio yo se los prediqué, ustedes lo recibieron, entonces se supone que están firmes en esto. Se supone que si ya les prediqué el Evangelio, se supone que ustedes ya lo recibieron, entonces ahora tienen que permanecer firmes. Se supone que estás viviendo en consecuencia a esto. ¿Y qué es el Evangelio? Quizás lo podríamos resumir simplemente como Dios mostrando su amor a los pecadores para liberarlos de las consecuencias de su propio pecado y llevarlos a su propia persona. No estés lejos de mí, quiero que ahora estés cerca. ¿Y cuál es ese medio que Dios usa para que ahora estés cerca de Él? El Evangelio, las buenas noticias. Cristo muriendo por los pecadores. Entonces, en el versículo, ¿dónde vemos amor? Y hay un capítulo clave en Primera de Corintios, que de hecho es conocido, si Primera de Corintios 15 es el capítulo de la resurrección, hay un capítulo que es conocido como el capítulo del amor. ¿Saben cuál es? 13, con seguridad, perfecto. Entonces el capítulo 13 nos habla de vivir en consecuencia al amor que es Dios. Y ahora el capítulo 15 nos habla de vivir en consecuencia a lo que es el Evangelio de Dios, que está relacionado, por supuesto, con el amor, porque el Evangelio es Dios mostrando su amor. Entonces, notar que una vida firme en el Evangelio no significa simplemente una vida involucrada en los ministerios de una iglesia. De hecho, con Benja, con Claudita fuimos a la conferencia y le planteamos precisamente esa pregunta al predicador, si era el tema de involucrarse, de ser de bendición para otros, significaba simplemente involucrarse en ministerios, con actividades específicas. Y acá es que una vida involucrada en los ministerios de la iglesia es tan firme como esto. Y se puede ver incluso bonito. Pero acá, cuando hablamos de una vida firme en el Evangelio, se trata de una vida involucrada con los hermanos en torno al Evangelio, con los incrédulos en torno al Evangelio, llenándome yo mismo del Evangelio y teniendo una relación con Dios en torno al Evangelio. De esta forma, yo digo esto, que en el Evangelio, en lo que tengo que estar firme, ojo, esto estoy hablando, ¿en qué tan firme? En que yo me identifico con Cristo, en que yo me identifico con la mente de Cristo,
con la voluntad de Cristo, con los deseos de Jesucristo, con las emociones de Jesucristo, ¿me gozo en lo mismo que se goza Dios o no? ¿Me identifico con lo que Cristo ama? ¿La iglesia que Cristo amó? ¿Amo a la iglesia tanto como Cristo la amó y entregó su vida por ella? Y eso es el Evangelio. Entonces, si quieres permanecer firme en la vida cristiana, necesitas primero identificar ¿qué cosa? La base. La base. ¿Dónde vas a construir? Entonces yo le paso piezas de Lego a un niño de 4 años y comienza a construir en un sillón, en un cojín. Comienza a construir una torre en un colchón de la cama, en la almohada. Comienza a construir una torre encima de la baranda de una reja. Comienza a construir una torre en una piscina. ¿Qué va a pasar con esa torre? ¿Por qué no tiene futuro? Porque ¿dónde está construida? ¿Dónde está firmada? ¿Cuál debe ser nuestra base? Algo sólido, firme, algo verdadero, que es el Evangelio. Ahora, en la práctica, ya, vamos a la práctica. ¿Qué significa esto? Usar todos los medios que puedan centrarse en el Evangelio. Usar todos los medios que tenga para que yo de esta forma diga ahora, en el Evangelio yo quiero permanecer firme. Esa es la meta hoy día. Entonces yo quiero centrarme en leer la Biblia, pero no solamente como buscar información, sino que como una búsqueda de este Evangelio en el cual tengo que permanecer firme. Voy a escuchar enseñanzas, sea acá en la iglesia, sea por Spotify, por YouTube, donde sea, pero que me llenen, me apunten, me dirijan al Evangelio. Voy a cantar canciones y escuchar canciones que estén centradas en el Evangelio. Voy a buscar tener conversaciones que estén centradas en este tema. Voy a asistir a reuniones de la iglesia que estén centradas en el Evangelio, de una iglesia centrada en el Evangelio. Y asistir a reuniones de grupos. O sea, a lo que voy es, aprovecha todo lo que tienes. Aprovecha todo lo que tienes. Si voy a asistir a la reunión de los jóvenes, porque me edifica, me acerca al Evangelio, vamos allá también. Entonces mira, acá, versículo 2 del capítulo 15. Por el cual asimismo, y cuando dice por el cual, está hablando del Evangelio nuevamente, palabra repetida 1000 veces hoy día. Si retenéis la palabra que os he predicado, eres salvo. Ustedes son salvos, sois salvos, si no creísteis en vano. Entonces, un hijo de Dios retiene la enseñanza del Evangelio. Y puede que otros temas se lo olviden. Puede que en otros temas no esté tan claro. Puede que en otros temas ni siquiera se haya preocupado de estudiarlo. Pero el tema del Evangelio debe ser entendido por todos. Si eres hijo de Dios, tienes que tener la noción suficiente para poder definir y entender dónde es que estás parado. Tienes que saber lo que es el Evangelio, lo que has aceptado, lo que has escuchado, lo que se te predicó, en lo cual estás firme. Entonces, cuando a un cristiano se le pregunta qué es el Evangelio, querido, por favor, tengan su respuesta ya, hayan meditado en eso. Si no, yo te pregunto, ¿y sabes en lo que estás parado? ¿Sabes en lo que permanece firme? A menos que hayáis creído en vano. Ahora, ¿qué significa creer en vano? Que acá nos dice eso. Y para responder eso, ¿qué significa creer en vano? Vamos a ir al versículo 10. Acá vamos a adelantarnos un poquito. Nota que acá la caja está vacía, como esa idea de algo que compré esa caja en vano, no tenía nada, no me sirve de nada. Pero en el versículo 10 me dice esto: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano. De nuevo, y su gracia no ha sido en vano para conmigo.
Antes he trabajado más que todos ellos, hablando de los otros apóstoles en este caso, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque, o sea, yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Y acá habla de trabajar más que otros. Pero habla primeramente de que la gracia, no sea en vano, no es solamente trabajo, no es solamente hacer cosas. Mira, por la gracia de Dios, 1 Corintios 15, versículo 10. Pero por la gracia de Dios hago lo que hago. ¿Dice eso el texto? Si estás atento, si estás viendo. Por la gracia de Dios hago lo que hago. ¿Eso dice? No. Soy lo que soy. Entonces, creer en vano, ¿qué significa? Creer en vano significa haber creído, sí, en la muerte de Cristo, y lo entendiste. Y su resurrección, y lo entendiste. Y el Evangelio. Y yo te pregunto qué es el Evangelio y tú me puedes decir lo que es. Tremendo. Pero creer verdaderamente significa que yo permanezco creyendo y sigo en eso hasta el día de hoy y permanezco firme reteniendo la palabra, buscando incansablemente su gracia como manifestación de la vida que el Señor me ha dado. Buscando su misericordia, recordando que yo soy pecador, que soy incapaz de acercarme a Él, viviendo en eso, viviendo en consecuencia de eso, recordando el valor de este Salvador que es Jesús, recordando el valor de tener un Padre, de haber sido adoptado por Él, recordando que el Hijo me salva de la condena, Jesucristo me salva de la condena, recordando que el Espíritu Santo me vivifica, me da nueva vida y que ahora yo puedo vivir para Él y que ahora el Padre me hace hijo suyo. ¿Y qué hice yo? Yo colaboré poniendo mi pecado. Esa fue mi parte. Simplemente yo puse lo feo de esta historia. Y el Señor hizo toda esta obra hermosa a través de uno. Entonces, si yo no permanezco firme en estas verdades, mi falta de firmeza se va a evidenciar en todas las áreas de mi vida. Quizás tener problemas con alguien en la familia. Entonces, ¿qué? Si yo tengo problemas con alguien en mi familia, tengo que aprender todo lo suficiente para tratar con ellos y buscar oportunidades para tratar con ellos. Pero también, paralelamente y al mismo tiempo, necesito llenarme de comunión con los hermanos, de predicación de la palabra, de alabanzas, de oraciones, de congregarme, de aprovechar todo lo que el Señor me está dando al mismo tiempo que yo estoy buscando solucionar esos problemas con la familia. Aunque quizá esas enseñanzas no están relacionadas con temas familiares, pero aún así me están acercando más a Él, me están acercando más a Dios. Básicamente es esto, para que se entienda. Voy a desarrollar más esta idea para que se entienda bien por si acaso. Es que en medio de esas dificultades tengo la responsabilidad de permanecer firme espiritualmente. Y antes de las dificultades, preparar la base, una base sólida en la que tenemos que mantenernos. Como la persona que ve que se vienen las lluvias y sabe que el techo de su casa no es muy fuerte, no es muy sólido, entonces va a preparar el techo de su casa para que no haya goteras y para que no se llueva. ¿Y se prepara cuándo? Antes del invierno. Lo ideal es no hacerlo en plena lluvia. Ahora, si está lloviendo y hay gotera, ya tienes que ir para allá y solucionar el problema, pero lo ideal es haberlo visto con anticipación. Veamos el tema de los estudios. Hay que estudiar. Hay que estudiar. Hoy día con Benja estuvimos ahí compartiendo en la tarde y estudió. Así que ahí tengo la convicción de que estudió bien. Y hay que hacerlo y lo suficiente, pero no puedes separar la parte de permanecer firme en la fe, de eso. ¿De qué te sirve permanecer firme en la universidad si no permaneces firme, o en el colegio, si no permaneces firme en el Evangelio? Entonces necesito, además de haber estudiado la ciencia que haya sido,
tener comunión con mis hermanos, de recibir la palabra, cantar al Señor, orar al Señor, congregarme para el Señor, aunque no sean cosas relacionadas con la ciencia que estás estudiando. Estás estudiando ingeniería civil y aún así parte de la preparación para tu examen es pasar tiempo con el Señor y pasar tiempo con los hermanos. Incluso, aunque quizás tu preparación intelectual sea menor y se vea reducida por esto, que quizás este tiempo que estás acá lo pudiste haber usado estudiando y te hubiera ido mucho mejor, pero que tu preparación espiritual para ese examen, para esa prueba, que puede ser prueba académica o puede ser prueba de la vida en general, que tu preparación espiritual no se vea reducida. Entonces, es importante cómo te presentas espiritualmente a esa prueba del colegio, a esa prueba para selección universitaria, a esa prueba universitaria, lo que sea. Te pusiste a estudiar 5 minutos antes de la prueba. O sea, lo dudo que haya pasado eso. Ahora, puede que te pregunte, ¿te pusiste a orar y te pusiste a prepararte espiritualmente para la prueba 5 minutos antes? Y créeme que eso sí puede ser mucho más común. Ahora, ¿es correcto que te prepares 5 minutos estudiando para la prueba 5 minutos antes? No, tuviste que haber estudiado antes. Ahora, ¿es correcto que espiritualmente para ese examen te hayas preparado 5 minutos antes? Tampoco. Tuviste que haberte preparado espiritualmente mucho antes. La firmeza que tienes para presentarte a ese examen se compone de preparación intelectual, alimentación adecuada, horas de sueño suficientes, preparación mental, o sea, estar concentrado. No puedes estar con la cabeza en el partido o en lo que sea mientras estás en la prueba, pero también, y además de eso, preparación espiritual. Y la menciono al último, pero podría ser la primera, fácilmente. Entonces, el Señor nos ha dado, entre muchas cosas, el tema de estas reuniones, las reuniones de los jóvenes. Además de considerar estas reuniones como una instancia para adorar al Señor, para edificar tu vida, para tener comunión, para muchas cosas, consideren también las reuniones como parte de la preparación para esos exámenes, no como algo aparte. Quizá ahora no te llega mucho, pero si el día de mañana te toca ya dedicar muchas horas y tener mucha presión, quizá en el colegio no sientas tanto la presión, quizás sí, no sé, pero no sientas tanto la presión, pero quizás después en la universidad o cuando estés teniendo que tener un trabajo que requiera bastante esfuerzo, te acuerdas de esto, de que hay que prepararse también espiritualmente para todas estas cosas. Y que a partir de ahora dejen de decirse a ustedes mismos que no pueden venir a esta reunión porque tienen que estudiar, porque tienen que prepararse para el colegio, porque tienen que prepararse para la universidad. De hecho, más, si tienen examen, si tienen prueba, parte necesaria e indispensable, y con más razón todavía, debieran estar acá. Debieran estar con los hermanos, buscando estar firmes espiritualmente. Entonces, no pongamos a competir las cosas. No pongamos a ver quién es mejor, si los estudios o Dios. No tienes que elegir entre los dos. Tienes que llenar eso que estás haciendo, sea tu preparación académica, sea tu preparación de no sé qué área. Tienes que llenar eso con la búsqueda de Dios, tu preparación deportiva, tu preparación artística, tu preparación familiar, tu preparación laboral. Todas esas cosas no las separes de tu vida espiritual, sino que santifícalas, llénalas de Dios. A eso me refiero. Que no se vean corrompidas por el mundo, sino que se vean santificadas por la obra de Dios. Y avanzamos ya al versículo 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Detengámonos un poquito y veamos qué es el Evangelio.
¿Cuál es la base en la que estamos parados? Y primeramente, acá la base en la que se tiene que afirmar la vida cristiana la podemos resumir en algunas frases que no pueden faltar, como esta primero. El Evangelio fue planeado por Dios. No fue el plan B, no fue la solución a algo inesperado, sino que en verdad era algo que Dios había planificado desde un comienzo. Entonces el Evangelio fue planeado con anticipación por Dios. Segundo, el Evangelio realmente ocurrió, existe. Y Cristo murió. No es simplemente lo que Jesús enseñó, no es simplemente el legado de Jesús, no es la esencia que quedó plasmada en la historia, es el hecho puntual y real de que Jesús murió y que sin la muerte de Jesús no hay evangelio. Además de esto, el evangelio es lo que se logró con la muerte de Jesús. Y Cristo murió por nuestros pecados, que se podría entender de dos formas, como que murió por culpa de nuestros pecados y también como que murió en favor de nosotros por nuestros pecados. Es decir, si no hubiéramos sido pecadores, lo cual es un escenario imposible, porque no estaba en los planes de Dios simplemente eso, no hubiera tenido sentido la muerte de Jesucristo. Pero Él murió en favor de nosotros, los pecadores, y no hay evangelio en nosotros sin que nos reconozcamos y que seas consciente de que eres pecador. Si quieres permanecer firme en el evangelio, tienes que permanecer firme en la convicción de que eres pecador, pecadora. Y si yo quiero eso, tengo que yo, primeramente, que estoy acá delante de ustedes, decirles a ustedes que yo también soy pecador y no mejor que ustedes. Y en la medida que más firme estoy en reconocerme a mí pecador, y por eso lo hago, menos impedimentos voy a tener ahora para permanecer firme con mi Salvador, con mi Salvador que me salva del pecado. Y con la muerte de Jesús, ¿qué se logra? Se cancela la condena que yo tenía por culpa de ser pecador, se elimina la ira de Dios contra mí, se consigue la vida eterna. Y llegamos ahora a esto, que el Evangelio es una oferta gratuita de Cristo y que Pablo lo predicó así a los corintios y ellos lo recibieron. O sea, Pablo lo predicó, lo habló así como yo te hablo a ti y tú lo recibiste. Y eso sería, ¿qué hicieron los de Corinto para ganarse los beneficios del Evangelio? ¿Qué tantos diplomas tuvieron que hacer? ¿Cuántos cursos tuvieron que hacer? Ellos escucharon el mensaje predicado y lo creyeron, lo aceptaron, lo recibieron. No por merecerlo, no es que se lo ganaron con sus méritos, es gratuito, es gracia. No había forma en que nosotros ahora acá pudiéramos recibir este regalo sin la gracia, sin el hecho de que Dios me lo regalara. Yo no me lo gané, Dios me lo regaló. Y la única forma es esa, simplemente. Y finalmente, el Evangelio es disfrutar a Dios. ¿Por qué? Porque se llama Evangelio. Y Evangelio significa buenas noticias. Es decir, que es bueno. Que por naturaleza el Evangelio es algo bueno. ¿Por qué? ¿Por qué es bueno? Porque tiene a Dios. Y eso es lo que lo hace bueno. Lo más valioso, lo más disfrutable. De hecho, Primera de Pedro 3:18 dice que Cristo es el justo que muere por los injustos para llevarnos a Dios. Y lo que hace el Evangelio algo bueno es precisamente eso, que nos lleva a Dios. ¿Por qué quieres que Dios te perdone? ¿Por qué quieres ser justificado, justificada? ¿Por qué quieres la vida eterna? ¿Para qué quieres ir al cielo? ¿Para qué? ¿Para qué quieres ir al cielo? Porque Dios está ahí. Porque Dios está ahí. Y eso es lo que yo quiero. Eso es esa bendición completa y eterna de tener a ese Dios y conocerlo toda la eternidad. Y eso es lo que Cristo vino a restaurar cuando después dice, en tu presencia hay plenitud de gozo.
Que podamos llegar a esa conclusión, Señor, en tu presencia y plenitud de gozo. Yo anhelo, yo quiero llegar a eso. Delicias a tu diestra para siempre. Salmo 16, 11. Quiero terminar viajando en el tiempo a 1731, donde había un hombre que tenía en ese entonces 28 años, era más joven que yo, que se llama Jonathan Edwards. Comúnmente se le conoce como un puritano. Personas que buscaban incansablemente llenar cada área de su vida con las enseñanzas, con el Evangelio, con la persona de Dios. La crianza en el hogar, el trabajo, los pensamientos, todo. Empaparlo de Dios, todo purificarlo con Dios. Jonathan Edwards es uno de los ejemplos de estos puritanos que querían eso, allá por el siglo XVI, XVII, XVIII. Entonces, él dice lo siguiente, y quiero compartir esta lectura. Nota lo que tienes, nota lo valioso que es Dios. Los redimidos tienen todo su bien objetivo en Dios. Tienen a Dios. Dios mismo, ¿cuál es el premio? Dios mismo es el gran bien del que son llevados a la posesión y disfrute por redención. Disfrutar. ¿Qué cosa? Las nubes del cielo, la mansión de oro, las calles. A Dios. Él es el bien supremo y la suma de todo el bien que Cristo compró. Dios es el premio, Dios es la herencia de los santos, Él es la porción de sus almas. Dios es su riqueza y tesoro, su alimento, su vida, su morada, su adorno y diadema, su corona. Y su gloria y honor eternos. ¿Terminaste, Jonathan? No, sigue todavía. No tienen a nadie en el cielo sino a Dios. Él es el gran bien al que son recibidos los redimidos en la muerte y al que resucitarán a Dios en el fin del mundo. El Señor Dios, nota que esto es terriblemente teocéntrico, sobre Dios. El Señor Dios es la luz de la Jerusalén celestial. ¿De qué te sirve la Jerusalén celestial sin Dios? Y es el río de agua de vida que corre y el árbol de vida que crece en medio del paraíso de Dios. Las gloriosas excelencias y la belleza de Dios serán lo que entretendrá por siempre la mente de los santos. No vas a estar aburrido en el cielo. Abandonen esa idea de qué voy a hacer por la eternidad, voy a estar allá mirándonos las caras. Por favor, tienes a un Dios infinito que vas a estar viéndolo siempre. Y el amor de Dios será su fiesta eterna. Creo que ahí los redimidos ciertamente disfrutarán de otras cosas, gozarán de los ángeles y se gozarán unos a otros. Pero ahí quedémonos con esa frase. El amor de Dios será su fiesta eterna. Que podamos aprender a disfrutar a Dios, que podamos aprender a celebrar a Dios, a todo lo que Él es, y vivir continuamente, no solamente como ese día en que aceptaste, ese día en que te arrepentiste, gloria a Dios por ese día, tremendo, santo es el Señor y bueno que permitió que eso pasara, pero permanece también firme en eso, recordándolo cada día, que eres pecador, que eres pecadora, que Dios es el Salvador, que necesitas de Él, que tienes que permanecer creyendo en todo momento y en todo contexto, que no sea una fe que permanece muerta la mayor parte del día, pero que cuando entra a este salón, a este templo, se vivifica. No, sino que se mantenga firme siempre. Cuando sales de acá, cuando es día lunes, martes, miércoles, todos los días de la semana, que sigas en esta misma armonía. Y lo único que cambia ahora que estamos acá es que estamos juntos, estamos intencionalmente todos juntos, buscando esto en comunión, pero que esa fe esté viva todo el día y toda la semana, en todas las áreas de tu vida, en los estudios, en la vida familiar, en el trabajo, etcétera, etcétera. ¿Lo logramos ahora? No, esto es una lucha.
Es una batalla que tenemos que estar peleando toda la vida. Anhelo, Señor, que llenes, que inundes toda mi vida y que sea un motivo de oración constante. Señor, hoy día quiero que tú inundes mi hogar con tu presencia, que inundes mi colegio, que inundes el lugar a donde estoy ahora, el viaje, la micro, el metro, donde sea. Todo, absolutamente todo cubierto por mi Dios. Así que ahora, estoy buscando las preguntas. Oye, no están las preguntas. No las mandé. Bueno, vamos a estar reflexionando en algunas preguntas, así que se las voy a hacer llegar. Creo que igual los hermanos que están en el equipo las tienen, ¿cierto? Bien. Y vamos a estar reflexionando sobre precisamente esto mismo, no para nada diferente a lo que acabo de decir, pero que ahora ustedes mismos puedan participar. Entonces queremos escucharlos a ustedes, que nos compartan también sus experiencias respecto a todo eso. Que el Señor lo guíe, compartan, atrévanse, disfruten de las bendiciones del Señor y vamos a terminar orando. Gracias, Padre, porque nos permites hoy día acercarnos un poco más a contemplar tu hermosura, el gran premio, la bendición incalculable, infinita que podemos tener en ti. Ayúdanos, Señor, a ser más conscientes de todo lo que nos das, de que todas las cosas que el mundo nos puede ofrecer o nosotros mismos nos llenan, son una caja vacía. Pero en ti, Señor, podemos hallar satisfacción y plenitud siempre. Queremos, Padre, permanecer firmes en estas cosas, sujetos de tu mano, arraigados a ti. Que nada nos separe, Señor, de esto. Que nada me separe a mí, Señor, de ti, ni a ninguno de los jóvenes, ninguno de los hermanos que estamos todos acá. Que permanezcamos abrazándote con todas nuestras fuerzas, Señor. Y que si alguno está débil, el otro también lo ayude a abrazar más fuerte al Señor y todos nos afirmemos más de ti, Señor. Te pedimos esto, que ahora que vamos a ir a los grupos también lo podamos manifestar, Señor, en nuestra conversación. En el nombre de Jesús oramos. Amén.